Hola, bienvenidos a este podcast llamado Encontrando a Jesús. Estoy muy contento de que nos acompañes el día de hoy. El día de hoy estamos en el episodio número 74, en donde vamos a leer Jueces 16, 17 y 18. Estoy muy contento de que nos puedas acompañar el día de hoy en este nuevo episodio y esperemos que Dios hable a nuestra vida, a tu vida y a la mía. Anteriormente nos quedamos con la historia de Sansón y hoy vamos a seguir leyendo un poquito más de la historia de Sansón y dejemos que Dios sea quien nos hable. El día de hoy vamos a leer capítulo 16, 17 y 18. Así que estamos listos para comenzar. También, antes de empezar, queremos dar las gracias a cada una de las personas que han estado desde el principio y que han continuado, que han sido fieles y que han permanecido, no a mí, sino a la lectura de la Biblia. Que sea Dios hablando a nuestras vidas, que sea Dios siendo quien trae revelación y entendimiento. Así que vamos a comenzar. Capítulo 16, Sansón en Gaza. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo: hasta la luz de la mañana entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y la subió a la cumbre del monte que estaba delante de Hebrón. Sansón y Dalila. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila, y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón: si me ataren con 7 miembros verdes que aún no estén juntos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos lo trajeron 7 miembros verdes que aún no estaban juntos, y ella lo ató con ellos, y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los miembros como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí que tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Y él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y las ató con ellas, y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él la rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo como con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo: si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Y ella aseguró con la estaca y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayéndole en sus manos el dinero.
Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó un hombre, quien lo rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligir, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y lo ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que fue rapado. Muerte de Sansón. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo, el pueblo alabaron a su Dios, diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y el destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y le pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron, y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoah. Y él juzgó a Israel 20 años. Capítulo 17. Las imágenes del sacerdocio de Micaía. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1,100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1,100 siclos de plata a su madre, y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses, e hizo efod y trafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuese sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien parecía. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía, y Micaía le dijo: ¿de dónde venís? Y el levita le respondió: soy de Belén y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo: quédate en mi casa y serás para mi padre y sacerdote, y te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita
ya que el joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo: ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Capítulo 18. Micaía y los hombres de Dan. En aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Y los hijos de Dan enviaron a su tribu 5 hombres, de entre ellos hombres valientes de Sora y Estaol, para que reconociesen y exploraran bien la tierra, y les dijeron: id y reconoced la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía, y allí posaron. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita, y llegando allá le dijeron: ¿quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Y él le respondió: de esta manera ha hecho conmigo Micaía, y me ha tomado para que sea su sacerdote. Y ellos le dijeron: pregunta pues ahora a Dios, para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote le respondió: id en paz, delante de Jehová está vuestro camino en que andéis. Entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais, y vieron que el pueblo que habitaba estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a las costumbres de lo que Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino. Y estaban lejos de los sidonios, y no tenían negocios con nadie. Volviendo pues ellos a sus hermanos en Sora y Estaol, sus hermanos le dijeron: ¿qué hay? Y ellos respondieron: levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena. ¿Y vosotros no haréis nada? No seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. Cuando vayáis, llegaréis a un pueblo confiado y a una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos, lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. Entonces salieron de allí, de Sora y de Estaol, 600 hombres de la familia de Dan, armados de armas de guerra. Fueron y acamparon en Kiriat Jearim, en Judá, por la cual llamaron a aquel lugar el campamento de Dan. Hasta hoy está al occidente de Kiriat Jearim. Y de allí pasaron al monte de Efraín y vinieron hasta la casa de Micaía. Entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais dijeron a sus hermanos: ¿no sabéis que en esta casa hay efod y terafines y una imagen de talla y una fundición? Mirad, por tanto, lo que habéis de hacer. Cuando llegaron allá, vinieron a la casa del joven levita, en casa de Micaía, y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Y subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla, el efod y los terafines y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. Entrando pues aquellos en la casa de Micaía, tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, y el sacerdote les dijo: ¿qué hacéis vosotros? Y ellos le respondieron: calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros, para que seáis nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y de una familia en Israel. Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo. Y ellos se volvieron y partieron, y pusieron los niños, el ganado y el bagaje por delante. Cuando ya se habían alejado de la casa de Micaía, los hombres que habitaban en la casa cercanas a la casa de Micaía se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. Y dando voces a los de Dan, estos volvieron sus rostros y dijeron a Micaía: ¿qué tienes que has juntado gente? Él respondió: tomasteis mis dioses que yo hice y el sacerdote, y os vais. ¿Qué más me queda? ¿Por qué pues me decís qué tienes? Y los hijos de Dan le dijeron: no des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan y pierdas también la vida y la vida de los tuyos.
Y prosiguieron los hijos de Dan su camino hacia y Micaía, viendo que eran más fuertes que él, volvió y regresó a su casa. Y ellos, llevando las cosas que había hecho Micaía, juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, al pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo y espada y quemaron la ciudad. Y no hubo quien los defendiese, porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie, y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Bet-rehob. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella, y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan, su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad de Lais. Y los hijos de Dan levantaron para sí imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Y estos fueron los 3 capítulos de hoy, capítulos demasiado, siempre lo mismo, van a decir lo mismo, pero son demasiado buenos, demasiado interesantes. Vemos cómo acaba la historia de Sansón. Vemos cómo Sansón muere y luego vemos esto que sucede con la casa de Micaías. Pero vamos a comenzar. A ver, no sé si recuerdan lo que pasa en el versículo 15, capítulo 15, perdón. Sansón es lleno del Espíritu Santo y mata con una quijada de asno a un montón de hombres. Mata a muchísimos hombres con una quijada de asno. Eso es lo que pasó antes del capítulo 16. Esto pasó en el capítulo 15. Después, ¿qué pasa? Justo cuando se acaba el capítulo 15, oh sorpresa, sí, el capítulo 16. ¿Qué sucede? Sucede esto. Luego, fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. ¿Qué? Sansón, ¿qué acabas de hacer? ¿Qué? ¿No acabas de ser lleno del Espíritu Santo y acabas de matar a muchísimos hombres? ¿Qué me estás contando, Sansón? ¿Entiendes? Cuando te dije la vez pasada, el capítulo pasado, que Sansón era la persona que tenía un carácter que no era conforme al de Dios. Era una persona que no tenía un corazón conforme al de Dios. Y por eso estábamos haciendo la comparativa con Jesús, porque había cosas donde son muy similares y había situaciones en donde son muy contrarios, donde la situación parece ser similar, pero la forma de responder muy contraria. Y por ejemplo, aquí Sansón es lleno del Espíritu Santo para matar a tantos hombres, y resulta que lo que hace es, va y se acuesta con una mujer con la cual no debió tener intimidad. Está mal, pésimo. Y sabes, todos hacemos algo así. Tal vez aquí lo leemos en la Biblia y decimos, no hombre, qué grosero, qué grosería lo que hace Sansón. Sin embargo, nosotros también hemos llegado en algún momento de nuestra vida a hacerlo. Y yo te quiero abrir mi corazón para que veas que aquí no tenemos miedo de nada. No tenemos miedo a manchar nuestra reputación. Yo cuando comencé estando en la alabanza, comencé desde muy temprana edad, desde mis 14 años, 15 años a estar en la alabanza. Sin embargo, uno de mis mayores problemas o uno de los mayores ataques que ha utilizado el enemigo en mi vida, y que justo es algo que siempre está ahí, es acerca de ver pornografía. Entonces, mucho tiempo llegué a vivir esclavizado, pensando en estar allá arriba y a la vez, después de estar allá arriba en la alabanza, cantar y adorar a Dios, yo en mi corazón seguía atado a la pornografía. Entonces, había días donde era muchísimo la atadura.
Y sabes, es lo mismo que vivía con Sansón. Sansón era muy usado por Dios, Sansón estaba viviendo momentos increíbles, Sansón estaba haciendo cosas increíbles, estaba siendo lleno del Espíritu Santo, así como tal vez yo lo hacía durante el momento de la alabanza, era lleno del Espíritu Santo y todo eso, y cantaba y adoraba a Dios y decía, te amo Dios. Sin embargo, bajaba y caía en esto de la pornografía. Y sabes, no significa que Sansón no amara a Dios, no significa que yo no amase a Dios. Sin embargo, lo que significa es que estaba atado y que no tenía el carácter suficiente para poder hacer lo que tenía que hacer, que era dejar la pornografía. Y no solo eso, porque algo que he aprendido con el tiempo es que la vida cristiana no se resume en prohibiciones, sino en acciones que nos acerquen a Dios. Y creo que esto, si lo puedes anotar, anótalo. La vida cristiana no se trata de prohibiciones, sino de acciones que nos acerquen más a Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos dicho, hey, está mal que mires pornografía, y obviamente está mal. Sin embargo, no tenemos una acción que cubra como remedio ese tipo de cosas. Un ejemplo más sencillo, queremos bajar de peso. Y para bajar de peso, ¿qué hay que hacer? Comer saludablemente. Sin embargo, a veces decimos, ay, quiero bajar de peso, entonces dejo las harinas, dejo cierta comida chatarra, dejo ciertas bebidas, las dejo por un mes. Pero ¿qué pasa cuando se acaba ese mes? Probablemente hayamos bajado de peso, sin embargo, después de ese mes vamos a decir, pues ya pasó un mes, ya puedo volver a comer eso. Y realmente lo único que hicimos fue abstenernos de hacer cosas. Pero la vida cristiana e incluso la vida en sí no se trata de abstenerse de hacer cosas, sino se trata de hacer cosas que te ayuden a reemplazar correctamente, a hacer las cosas saludables y correctas para poder vivir de una buena manera. Por ejemplo, ¿quieres bajar de peso? Volvemos a ese ejemplo, queremos bajar de peso. Sí, obviamente tenemos que dejar, por ejemplo, los refrescos. Pero qué mejor forma para bajar los refrescos es tal vez comenzando a cambiarlos por jugos y empezar a encontrar un jugo que te guste. Y dirás, ¿eso qué tiene que ver? Hey, tiene mucho que ver, porque lo que haces es estás reemplazando. No te estás absteniendo, sino que estás reemplazando, y lo vas a reemplazar con algo que es saludable. Así con la vida cristiana. Si queremos dejar de hacer las cosas erróneas, tenemos que no solo abstenernos de hacerlas, sino que obviamente sí tenemos que abstenernos de hacerlas, sino que a buscar remedios, buscar formas en donde nosotros podemos dejar esas cosas erróneas para poder hacer lo correcto, para poder disfrutar de lo correcto. Porque la vida cristiana no se trata de prohibirme hacer cosas malas, sino que se trata de conocer más a Cristo. Entonces, resulta que Sansón, ya pasó un buen, y apenas vamos en el primer versículo de vamos a ser más breves. Resulta que Sansón cometió este detalle. Acuérdate que Sansón tenía un voto, ¿sabes? Y acuérdate también que habíamos visto que Dios usaba las decisiones erróneas de Sansón para poder para poder cumplir su propósito. Entonces, Sansón ya después se encuentra con Dalila, se enamora profundamente de Dalila. ¿Qué problema tan grande es este? Yo no sé si tú lo entiendes, pero yo pienso esto. Sansón se enamoró de la persona incorrecta, y no solo eso, se enamoró de las cosas incorrectas. Sansón no solo estaba enamorado de Dalila, sino que Sansón estaba enamorado de las cosas incorrectas. Y muchas de las veces nosotros nos enamoramos de aquellas cosas que tal vez nos encantan, pero que nos hacen daño. A lo mejor, por ejemplo, a ti te encanta, como a mí, saber historias de la gente, por no decir chismes.
Hey, todos disfrutamos un buen chisme, honestamente, cuando te enteras de algo, de alguien que se supone que era un secreto total, eso es una joya, ¿sabes? A mucha gente le gusta eso y yo lo entiendo. Sin embargo, no significa que está bien. Disfrutar este tipo de cosas no es lo correcto. Tiene repercusiones. Tiene ahí detalles de cosas que no son correctas a los ojos de Dios y que tal vez por nosotros ser participantes de chismes, tal vez caigamos en desinformación o en decir algo imprudente, el decir algo inapropiado o el creernos de más, no sé, muchas cosas pueden pasar que nos pueden llevar a nuestra ruina. Y Sansón se había enamorado de aquello que le iba a llevar a la ruina. ¿No te parece esto algo muy impresionante? Porque si vemos, bueno, ya sabemos cómo sucedió, pero resulta que cuando Sansón por fin fue detenido, por fin le cortan el cabello, es súper interesante porque dice Sansón, despertó de su sueño y esta vez y dijo para él mismo, saldré como las otras veces me escapé. Él estaba tan enamorado de Dalila que le abrió su corazón y que también creía que todo era por él mismo. Sansón creía que la fuerza estaba en su cabellera. Tremendo error. Tremendo error. Porque su cabellera era parte del voto de Nazareo. Sin embargo, él, como ya lo vimos anteriormente, él ya lo había roto varias veces. Él ya había roto su pacto con Dios. Estaba de más si traía pelo o no traía pelo. ¿Me entiendes? Porque él dijo, pues me voy a escapar, como siempre lo hago. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho lo malo y pensamos esto? Me voy a escapar, como siempre lo hago, no pasa nada. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. La fuerza no era su pelo, la fuerza venía de parte de Dios. ¿Y sabes qué es lo triste? No solo todo lo que ya te he dicho, lo triste es que Sansón nunca lo supo. Porque si Sansón hubiese sabido que la fuerza venía de Dios, si Sansón, y no digo que no lo sabía, sino que no lo entendía, no conocía, no se le había revelado el entendimiento de que la fuerza venía de parte de Dios. Y él, al no entender esto, él creía que era su cabellera, que era porque él podía, y que por eso él podía hacer lo que él quería. No, papito, no funcionan así las cosas. Y sabes, hasta el final de su vida, él reconoció que la fuerza venía de Dios. Versículo 28 dice lo siguiente: entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate de mí ahora y fortaléceme. Qué triste es que Sansón tuvo que pasar lo que tuvo que pasar para que por fin reconociera que la fuerza venía del Señor, no de él. Qué lamentable. Y algo que a mí me llama muchísimo la atención es que pasa que le están haciendo burla a Sansón junto con todas las personas,
cuando es llevado al lugar en donde hay muchas personas y están ofreciendo sacrificios a Dagón y se están burlando de Sansón, lo que empiezan a decir los principales de los filisteos, empiezan a decir: nuestro Dios entregó nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. O sea, no solo están diciendo entregaron a Sansón, sino entregaron al líder de Israel, entregaron al enviado de Dios, entregaron al ungido. Nuestro Dios nos entregó al ungido. Imagina esto. Quiero que lo veas para que sepas lo fuerte que es. Imagínate que el diablo y sus enemigos, por tenernos atados, por ejemplo a mí en mi caso con la pornografía, digan: mira, tenemos a Emanuel, tenemos el ungido de Dios, y se burlen. ¿Y qué pasa? Que es como si también se burlasen de Dios, porque Dios había ungido a Sansón y ahora los enemigos se están burlando de Sansón, el ungido de Dios. Por tanto se burlan de Dios por los errores que cometió Sansón. Nuestros errores tienen muchas consecuencias. Y yo estoy seguro que el plan de Dios y el corazón de Dios no era para Sansón. Dios no esperaba que Sansón terminara su vida de esta forma. Sin embargo, fue la forma en que Sansón decidió terminarla. No era el ideal de Dios, sin embargo, así decidió Sansón que fuera. Y pues lamentable, ¿no crees? Triste que las cosas se dieran así. Triste que Sansón decidió que su vida fuese de esa forma. Y esto es todo con Sansón. Muere, logra matar a más de los filisteos que había matado anteriormente. Sin embargo, pues estaba mal. Ese no era el plan. Pudo haber acabado mejor, ¿no lo crees? ¿No te quedas con ese sentimiento de, Chihuahua, o sea, logró hacer algo, pero ¿a qué costo? Su vida. Después pasamos al capítulo 17, pero antes de llegar al capítulo 17, quiero preguntarte esto. ¿Notas la caída que está teniendo el pueblo de Israel? O sea, este periodo de los jueces, ¡wow! Nada bueno, Vemos destellos de parte de personas que pues pueden ser buenas y que algunas las fueron, pero llegamos a Sansón y ahora sí va en picada. ¿Por qué? Porque ahora sigue Micaía, y Micaía pues era un hombre que había tomado dinero de su madre y luego se lo devolvió, y su madre construyó un lugar, y Micaía empezó a hacer un lugar donde pudiesen haber adoración. Y es interesante, porque cuando yo lo estaba leyendo, te lo juro, yo dije, pues a lo mejor está bien, o sea, el lugar en donde estaban hablando está bien, o sea, no había ningún problema con el altar, con el efod, con todas esas cosas. O sea, tal vez todo está bien, o sea, no hay ningún problema. Primero podemos ver que están hablando de Dios en vano. ¿Por qué? Porque sus actitudes y sus acciones no van acorde a las acciones como Dios hubiese querido. Es como cuando dices, no, pues ojalá Dios me bendiga ahorita que voy a ir a robar a esta tienda. O sea, no, me explico. Dios no va a bendecir a eso.
Dios, y eso es hablar en vano el nombre de Dios. Entonces, Micaía construye una casa para dioses, hizo un efod, terafines, que creo que, si bien he visto, tiene que ver con estatuas, con ídolos familiares. Y no solo eso, sino que se consiguió a un levita. Y los levitas estaban consagrados para Dios, no para ídolos. Y él estaba trayendo a un levita a su casa para que fuera sacerdote de su casa. Y ellos seguían hablando y decían, no, pues Dios sé que está aquí, está ayudándonos. Y después los hombres de Dan van a casa de Micaía, se roban las cosas, se llevan al sacerdote, y el sacerdote, bien campante, para quien no conozca el término, pues bien tranquilo, se fue sin ningún problema. Estamos totalmente mal. Increíble. Y Micaía levantó un sistema de adoración copiando al sistema del templo. ¿Por qué? Porque en el templo sí había un efod. Sin embargo, aquí Micaía estaba imitando este sistema del templo, y ahora estaba creando un sistema pagano para dioses ajenos a Dios. ¿Y sabes qué es lo que más me llama la atención? Capítulo 18, versículo 1. Y en aquellos días no había rey en Israel. Tal vez será un versículo muy sencillo, o tal vez será un versículo que dirás no tiene nada de relevancia, o sea, solo nos está hablando de un contexto. Pero te voy a ser honesto y te quiero hacer una pregunta y quiero que me respondas con toda honestidad. ¿Realmente en Israel no había rey? El pueblo de Israel vivía en un gobierno teocrático. ¿Qué significa esto? Teos, Dios. O sea, un reino en donde quien gobernaba, quien reinaba era Dios. Israel se supone que debería de estar viviendo en un reino teocrático. Pero no estaba pasando esto. El pueblo de Israel se había alejado totalmente de Dios. Y con esto quiero que terminemos. En aquellos días no había rey en Israel. Y quiero que lo llevemos a nuestro corazón. Ya con todo lo que hablamos acerca del carácter de Sansón, lo que hablamos acerca de Micaías, si tu vida fuera un libro, esta parte, ¿cómo comenzaría? En este momento donde llevas tu vida, donde va tu vida, ¿cómo comenzaría? Comenzaría como en aquellos días, en la vida de Manuel Ramírez, Dios era su rey. Y en aquellos días, en la vida de Manuel Ramírez, se trabó. Y en aquellos días no había rey en la vida de Manuel Ramírez. ¿Habría o no habría rey en tu vida? Vamos a orar para que caiga un espíritu que nos haga entender, que nos haga traer convicción de pecado y de justicia y juicio. Que si estamos haciendo lo incorrecto ante los ojos de Dios, que podamos hacer un cambio de rumbo, metanoia. Podamos cambiar la dirección en la que vamos para poder dirigirnos hacia la dirección correcta, que es Cristo Jesús. Padre, venimos ante ti con un corazón arrepentido si es que te hemos fallado. Solo tú y yo sabemos lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en mi corazón. Solo tú y las personas que escuchan en este podcast saben lo que hay en sus corazones. Padre, y te pido que si
hay, hay división, te pido que si hay otra cosa reinando en el trono de sus corazones, te pedimos y te devolvemos el lugar que solo a ti te corresponde. Te pedimos que nos ayudes a remover aquello que está en ese lugar y que tú tomes el trono de nuestro corazón. Jesús, toma el trono de nuestro corazón. No es mucho, pero es todo lo que tenemos. Aquí está nuestro corazón. No es mucho, pero es todo lo que tenemos. Que vuelva el conocimiento y el temor del Dios Santo. Que vuelva el conocimiento y el temor del Dios Santo. Queremos honrarte de verdad. Queremos que nuestra vida sea conocida como donde habita Dios, en donde reina Dios. Padre, dejamos que nuestra vida sea una casa para ti, una morada para ti, porque te amamos tanto. Amén y amén. Gracias por estar escuchando este episodio de hoy. El día de mañana, 15 de marzo, suceden 2 cosas muy interesantes y muy geniales. Número 1, cumplo años. Número 2, acabamos mi libro favorito del Antiguo Testamento. Uno de mis libros favoritos. Y es por esto. Mañana te voy a volver a recalcar por qué es de mis libros favoritos. La historia de mañana van a estar muy fuertes. Muy fuertes. Pero esperemos mañana. Si quieres puedes comenzar a leerla. No te olvides de algo. No perdamos el temor de Dios y sigamos ardiendo por Jesús. Chao.